pues voy a invitar a Jeremy Lukens. Él es Content Manager de indigitus.org. Sirve con el equipo de estrategias digitales global del Crew Internacional en Orlando, Florida. Y en su tiempo libre es freelance como periodista musical. Así que bueno, pueden darle una bienvenida. Sí, bueno, vamos a contar con la traducción de David. Gracias. Hello, I'm Jeremy. I'm the content manager for Indigenous' website, indigenous.org. And the reason I bring that up is the content on the... Buenos días. Mi nombre es Jeremy y soy el administrador de contenido de indigitus.org. And, okay. So, some of the content I create myself, some of it I assign to other people, but a lot of it comes from people like you. Mucho del contenido lo hago yo, otro lo delego, pero mucho del contenido viene de personas como ustedes. So if there's anything that you think would be helpful on our website, whether it's a blog post you would like to write, a tool that needs to be on there, or a project, or if there's something that we have that would be helpful to be in Spanish, Entonces, si hay algo, tú al revisar el sitio de indigitus.org, si hay algo que te gustaría que pusiéramos, algo que sea de ayuda para otros, como un post de blog o algún recurso, o si ves algún recurso ahí en el sitio que ayudaría a que estuviera en español, por favor, comuníquense con nosotros. So today I want to talk about a problem that's affecting global Christianity, and that's that God has given a clear calling to all of His people, but many of us do not listen. Quiero hablar de un problema que nos está afectando al cristianismo en todo el mundo, y se trata acerca de un llamado claro que Dios nos ha dado, pero que no estamos siguiendo. God's calling is clear. In Matthew 28:19 through 20, it says, Jesus says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey all that I've commanded you." Y como vemos en Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesus' instructions are clear, but do we obey? La instrucción de Jesús es clara, pero ¿lo obedecemos? Of the 2 billion Christians worldwide, Crew estimates there are about 740,000 multiplying disciples out there among our ministries and our partners. De los 2.000, casi un poquito más de 2.000 millones de cristianos en el mundo, en Crew estimamos que hay alrededor de 740,000 discípulos multiplicadores. Only 61% of Christians have shared their faith. 61% of Christians have not shared their faith in the last 6 months. Como vemos, el 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. 79% of Christians have not invited someone to church in the last year. El 79% de los cristianos no han invitado a otra persona a su iglesia en el último año. 98% of Christians do not witness to non-believers on a weekly basis. El 98% de los cristianos no comparten, no dan testimonio de Jesús de forma semanal. 95% of Christians have never led another person to God. Y el 95% de los cristianos nunca han llevado a otra persona a Cristo. The harvest is plentiful, but the laborers are few. La mies es mucha y los obreros pocos. Now, I'm going to quote a story from pastor and church planner Francis Chan because he tells better stories than I do. Voy a contarles una historia del pastor Francis Chan porque él cuenta mejores historias que yo. He says,
Imagine you have a daughter and you tell your daughter, go and clean your room. Imagínate que tienes una hija y le dices a tu hija, oye, ve y arregla, limpia tu cuarto. What would obedience look like for your daughter? ¿Cómo se vería que tu hija fuera obediente? Would she come back and tell you, Father, I remember what you said. You said go clean your room. Ella regresaría a ti y te diría, sí, padre, yo recuerdo lo que me dijiste que fuera a arreglar mi cuarto. Would she say, Dad, I've learned how to say go clean your room in Latin and Greek. Y quizá él diría, oye papá, ya sé cómo decir, ve a arreglar tu cuarto en griego y en latín. Or would she tell you, hey, I've gotten a group of friends together. Every week we're going to meet and discuss the different ways that people can clean their room. O quizás te diría, oye, ya reuní un grupo de amigos y nos juntamos todas las semanas para hablar y discutir de cómo podemos arreglar mi cuarto. Would she do that? Probably not. Because she knows, ¿Eso sería obedecer? she knows obedience only would be one thing, cleaning her room. Seguramente ella no haría eso, porque tendría certeza de que obedecer significaría, de hecho, arreglar su cuarto. So if that's not going to work with parents, why do so many Christians try that with God? Y si eso no va a funcionar con nuestros padres, ¿por qué los cristianos pensamos que eso va a funcionar con Dios? I was visiting my parents' church recently, and the pastor there told the same story, because Francis Chan also tells better stories than he does. Y estaba visitándole a mis papás y fue a su iglesia, y también el pastor estaba contando una historia de Francis Chan, porque también Francis Chan cuenta mejores historias que este pastor. And at that church, every time the service ends, he always dismisses the congregation the same way. Y cuando terminan el servicio, ese pastor siempre despide a toda la congregación de la misma forma. He always says, go in God's peace, the service is ended. Él dice, ve, con la paz de Dios, el servicio ha terminado. But this time, after talking about evangelism and sharing that story, he dismissed people differently. Pero esta vez, después de hablar del evangelismo y compartir esa historia, despidió a la gente de una forma diferente. He told everyone, go and make disciples. Les dijo, ve y haz discípulos. And when I was there, everyone in the congregation seemed to get it. Y cuando estaba ahí, yo creo, me pareció que todos en la iglesia entendieron lo que se les dijo. They were nodding their heads, they were clapping at some points, they were saying amen. Everybody understood what he was saying. Todos entendieron, ¿verdad? Estaban aplaudiendo, estaban diciendo amén, estaban asintiendo con su cabeza. But how many obeyed? Pero ¿cuántos obedecieron? I don't know. No But, sé. but statistics say probably not very many. Pero las estadísticas nos dicen que probablemente fueron muy pocos. So then, what's the problem? If most people understand that we should be sharing our faith but do not do it, what is the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? Todos entienden que debemos de compartir nuestra fe, pero no lo hacemos. ¿Cuál es el problema? It might help to think of Star Wars. ¿Sabes salir de pensar en Star Wars? See, in the original trilogy, also known as the good Star Wars movies, En la trilogía original, también conocida como las buenas películas de Star Wars, Obi-Wan doesn't say to Luke, Luke, you're a Jedi. Well, good luck. Obi-Wan no le dice a Luke, Luke, eres un Jedi, buena suerte. Instead, Luke has to take time to go find Yoda, train with him in person. Entonces, lo que pasa realmente es que Luke tiene que ir a encontrar a Yoda y entrenarse con él. Where Yoda taught him to important Jedi things like levitating objects, running around with Yoda on his back, and fighting an imaginary Darth Vader in a cave. Yoda le enseñó todas esas cosas importantes de ser un Jedi, ¿no? Como levitar cosas, como enfrentarse a Darth Vader en una cueva, como andar cargando a Yoda en la espalda. The point is, even though Luke knew what he was supposed to do, he needed someone to teach him how to do it. Aunque Luke sabía qué era lo que tenía que hacer, él necesitaba que alguien le enseñara cómo hacerlo. Now, some people get it right away. Algunas personas lo entienden, lo captan, luego. There's some people, as soon as you tell them about Jesus, they're going to say, that's amazing, I need to go tell everyone about this. Y algunas personas tan pronto conocen a Jesús, dicen, esto es increíble, le necesito decir a todos acerca de esto. It's kind of like in The Force Awakens, Es como el despertar de la fuerza, where Rey thinks she might have Jedi powers, so she's instantly able to do the mind trick without any training. como Rey piensa que percibe que ella tiene poderes Jedi y puede controlar la mente del Stormtrooper, así a la primera. That's amazing when it happens, but it's rare.
Es increíble cuando pasa, como ella la primera, pero es raro. Most people, even if they know what they're called to do, would rather go to Tashi Station and pick up some power converters. Okay, I didn't get that. What was that? Most people Star Wars. We'll skip it. No le entendí eso. So how do we change this? Pero ¿cómo cambiamos esto? If Christians believe that sharing the gospel is important, but they're not doing it, what is holding them back? Si los cristianos saben que esto es importante, pero no lo están haciendo, ¿qué los está deteniendo? There are several different things, but I'm going to focus on two of them. Hay varias razones, pero me voy a enfocar en dos. One is Christians don't know how to share their faith. Una es que los cristianos no saben cómo compartir su fe. To a lot of us, that sounds simple. How do you not know how to share your faith? It's easy. Para muchos puede sonar muy simple. ¿Cómo no vas a saber cómo compartir tu fe? But your average person just doesn't know where to start. Pero la persona promedio no sabe dónde empezar. The other reason is most Christians don't feel confident and comfortable in sharing their faith. Y la otra razón es que la mayoría de los cristianos no se sienten cómodos y seguros de compartir su fe. And people just don't often do things they're not comfortable doing, which is why Kelly was leading worship this morning instead of me. Y la mayoría de las personas no se sienten seguros de hacer algo cuando no sienten la confianza. Por eso Kelly dirigió la alabanza en lugar de So I yo. keep my singing to the showers mostly. Yo me dedico a cantar en la regadera. So how can digital strategies help any of this? Well, there are a number of tools that can help. ¿Y cómo nos ayudan las estrategias digitales a suplir estos dos problemas? First one I want to talk about is a tool called God Tools. Hay varias herramientas. Primero quiero hablarles de una herramienta que se llama God Tools. It's an app for iPhone and Android both. Es una aplicación tanto para iPhones y Android. And what God Tools is, it's available in more than 50 languages, including Spanish. Y está disponible en más de 50 idiomas, el español incluido. And it has a simple gospel presentation that is easy to follow. Y tiene una presentación del Evangelio sencilla que es muy fácil de seguir. You see, the gospel is such a big and complex story that when a lot of Christians are called on to share it, they just freeze up and don't know where to start. El Evangelio puede ser una historia muy larga y compleja y cuando los cristianos están compartiendo a veces nos congelamos porque no sabemos ni dónde empezar. Say, well, it started with Adam and Eve and they ate an apple they weren't supposed to eat, but it wasn't really an apple because they don't have apple there, so it's a different kind of fruit, and snake tricked them into doing it. A veces So, empezamos con, bueno, había Adán y Eva y luego ellos comieron una manzana y después estaban separados de Dios. Bueno, no era realmente una manzana, después una serpiente y los engañó. so Noah had to load up a bunch of animals onto an ark. Y Noé entonces tuvo que poner un chorro de animales en un arca, But we don't have to sacrifice livestock anymore because Jesus. pero ya no tenemos que sacrificar más animales porque ya murió Jesús. If that sounds like a crazy rambling gospel presentation, I've heard them just as bad coming out of my own mouth. Y si les suena esa presentación del Evangelio media loca, bueno, las he escuchado y de mi propia boca. So what God Tools does is it gives you an easy way to tell the gospel story in 4 simple points. Lo que hace God Tools es te da una forma de presentar el Evangelio de una forma sencilla, con 4 puntos. Dios te ama y te creó para conocerlo personalmente. Estamos separados de Dios por nuestro pecado, por lo que no podemos conocerle o experimentar su amor. Jesús es la única solución de Dios para nuestro pecado. Que estamos Solo a través de él podemos conocer a Dios y recibir su amor y perdón. Debemos recibir individualmente a Jesucristo como Salvador y Señor. Solo así podremos conocer a Dios personalmente. And this is a look at just 2 screens of those first 2 points. Y así se ve esos 2 primeros puntos en la aplicación. And it comes with different helps. If you tap on one of these, it gives you more information as well. Y viene más ayuda, más información si seleccionas las flechas. The point is, with God Tools, it's easy to walk someone through a gospel conversation that they can understand
and that you can easily deliver. Con Gatos es muy fácil guiar a una persona a una presentación del Evangelio que ellos pueden seguir y que tú puedes presentar. If you can use your phone, you can share your faith. Si sabes cómo usar tu teléfono, puedes saber cómo compartir tu fe. And if they pray to receive Christ, now in God Tools, they can sign up for an email series that helps them grow in their faith. Y si toman la decisión de recibir a Cristo a través de Gatos, ahí mismo se pueden hacer un sign-up, inscribirse a recibir una serie de correos electrónicos que los va a ayudar a crecer. This app or one like it needs to be on your phone and on the phone of all the Christians you know, especially if they're the ones you disciple. Esta aplicación es una aplicación que tiene que estar en tu teléfono y en los teléfonos de las personas que tú estás discipulando. Another good tool is the Jesus Film app. Otra muy buen recurso es la aplicación de la película Jesús. Ron will go into detail on this later, so I'll just share a few basics. Ron nos va a hablar más a detalle de esta herramienta. Yo solo voy a cubrir unos básicos. The Jesus Film app is a great way to share short evangelistic video clips with someone you're having a conversation with. Esta aplicación es una gran manera de compartir cortometrajes, videos cortos para iniciar una conversación con alguien. It has videos in over 1,300 languages, Hay videos en más de 1,300 idiomas, including Spanish. incluyendo el español. And film is one of the most powerful ways to communicate across cultures and in a way that really gets people in the heart language. Y los videos es una forma muy efectiva de comunicar el Evangelio y comunicar a diferentes culturas y romper esas barreras. With some of the films on here, you can allow people to experience the gospel rather than just hearing about it. Y a través de unos videos aquí puedes ayudar a que la persona experimente el Evangelio y no solo que lo escuche. And if during your conversation, using Jesus Film, you find yourself ready to make a gospel conversation, just switch back to your God Tools app. Y si mientras estás viendo el video sientes que la persona está lista para recibir una presentación, pues cámbiate rápido al God Tools y preséntale. But even having these, many Christians are going to be nervous about trying to share their faith because they might be asked questions they don't have answers to. Pero aún teniendo estos recursos, muchos cristianos van a tener pena o estar nerviosos al compartir su fe porque a lo mejor les hacen preguntas que sienten que no están listos para contestar. Big questions like, what is my purpose in life? Preguntas como, ¿cuál es el propósito de mi vida? Where is God in tragedy? ¿O dónde está Dios en medio de la tragedia? How do I know Jesus is even real? ¿Cómo sé que Jesús es real? There's a website designed to answer those types of questions. Hay una página de internet, un sitio web diseñado para contestar esas preguntas difíciles. The Spanish language website is called cadaestudiante.com. Es cadestudiante.com and it has articles answering all of these big questions. y tiene artículos que responden todas estas preguntas. Though it's geared towards students, it's perfect for anyone who has a lot of questions about the faith that they want answers to. Aunque está diseñado para estudiantes, realmente le puede ser útil y servir a cualquier persona que tenga preguntas acerca de Dios o la fe. And anyone who's nervous about being asked certain questions can read up on those answers on there. Y cualquier persona que esté nerviosa acerca de si le hacen ciertas preguntas, puedes leer también los artículos aquí y prepararte. But what if a Christian's just still not comfortable sharing their faith face to face? Pero ¿qué tal si un cristiano todavía no se siente cómodo y seguro de compartir de Cristo cara a cara? I get it. I'm an introvert myself, Los entiendo, yo mismo soy introvertido, so starting a conversation with anyone I don't know is awkward and uncomfortable anytime. y para mí siempre es muy incómodo iniciar una conversación con alguien que no conozco. Almost as awkward and uncomfortable as public speaking. También tan incómodo como es hablar en público para mí. So are there baby steps for someone who's like that, who wants to be able to make an impact, but just isn't comfortable going up to someone they don't know? Pero hay algunos pequeños pasos que puedes empezar a dar si eres una persona que no se siente cómoda o segura hablando cara a cara. Good news is, yes. That's what your phones are for when they're not catching Pokemon. Dice así, sí hay formas. Yo creo que puedes usar tu teléfono cuando no estás atrapando Pokémones.
Social media is an easy way to reach out to people, some who you know and some who you don't know. Las redes sociales son una forma fácil para alcanzar a personas que conoces y a personas que no conoces. You can use platforms like Hootsuite and Buffer to do social listening and see what people are saying about key topics. Puedes usar plataformas como Hootsuite y Buffer para ver cuando personas están hablando acerca de un tema en particular. If someone is tweeting about depression, offer them the hope of God. Si alguien está tuiteando acerca de la depresión, bueno, ofréceles la esperanza en Dios. If someone is asking questions about God, answer them. Si alguien está haciendo preguntas acerca de Dios, respóndeles. This is just a screenshot from Hootsuite. Este es solo un ejemplo de una imagen de pantalla de Hootsuite. I'm following a hashtag depressed to find out who's talking about their own depression. Y yo estoy siguiendo el hashtag depresión para ver quién está hablando acerca de depresión. And this person publicly said to the whole world, I'm straying away from the pains I came from, hashtag depressed. Y esta persona le está comunicando a todo el mundo, me estoy alejando del dolor de donde vengo y depresión. And this person said, it'll be okay. Is that what you want me to say? Y esta persona dice, va a estar bien, ¿eso es lo que quieres que diga? Hashtag sad, depressed, Y con el hashtag de suicide. triste, depresión, suicidio. These are people that are coming out to the whole world talking about issues that they're struggling with. Son personas que de una forma pública le están anunciando al mundo problemas con los que están lidiando. How much of an impact could it make to reach out to one of them on Twitter and start talking to them? ¿Qué impacto podría tener si tú empiezas a comunicar con esa persona a través de Twitter? And offer them the hope they don't feel they have. Y si les ofreces la esperanza que ellos sienten que no tienen. I know a lot of you use WhatsApp. You can use WhatsApp to start conversations with your friends. Muchos de ustedes usan WhatsApp, puedes usarlo para iniciar conversaciones con tus amigos. You can go in a WhatsApp group and start group spiritual conversations and see where the Lord leads you. Puedes hacer un grupo y empezar conversaciones espirituales en ese grupo y a ver hacia dónde te dirige el Señor. And then there's Facebook, Y luego también hay Facebook. the home of all the world's cat videos, can be used for God as well. También todos los millones de videos de gatos que hay en la red pueden ser usados para que otros conozcan a Dios. Christians can use Facebook to just pay attention to what their friends are going to and look for an opportunity to reach out to them. Como cristiano puedes estar atento en Facebook a las situaciones que tus amigos están pasando para ver cuándo podrías iniciar una conversación con ellos. I'm going to use an example from Amy Udy, who wrote a blog post about this. Voy a hacer un ejemplo de una chava, Amy, que escribió acerca de esto. Amy's a missionary in New Zealand. Amy es misionera en Nueva Zelanda. One day she was on Facebook and she noticed that one of her friends was posting a lot of photos of a trip she was doing. Una de sus amigas en Facebook, ella se dio cuenta que estaba posteando muchas fotos de un viaje en el que estaba. She had photos of these fun things she was doing all around the world, but for some reason she didn't look happy in any of the photos. Estaba posteando fotos de todos los lugares que había visitado, pero por alguna razón ella no se veía feliz en las fotos. So Amy sent her a message. Así que Amy le envió un mensaje. She just let her know that she noticed she didn't look happy and asked how she was doing. Le preguntó que cómo estaba porque había notado que parecía que no estaba feliz. Amy's friend was shocked. Y su amiga se sorprendió. She was shocked that Amy noticed. Estaba sorprendida de que Amy había notado eso. But more than that, shocked that anyone cared enough to reach out and ask what was wrong. Pero estaba aún más sorprendida por el hecho de que a alguien le importó y que le hizo esa pregunta. So those two started talking on FaceTime. Empezaron a hablar en FaceTime. And Amy's friend opened up about her marriage problems, depression, and other issues she was struggling with. Y su amiga le empezó a compartir de problemas que estaba teniendo en su matrimonio, de depresión y otras situaciones. Amy shared her own biblical views of marriage, and
talked about her own experiences, and shared the gospel. Y Amy le compartió de su perspectiva bíblica del matrimonio y también le compartió el evangelio. It's amazing the connections you can make if you just reach out on a less than superficial level on Facebook. Y es increíble las conexiones que puedes lograr si te acercas a alguien de una forma más profunda. I'm also going to mention Vogue. También voy a mencionar Vogue. Paulo already talked about Vogue, so I hope I don't repeat him very much, but I have to be honest, I don't know what he told you. Pablo ya ayer nos habló acerca de Vogue, espero no repetir mucho lo que él dijo, pero siendo honesto, no sé realmente lo que él dijo. Vogue is a great app for sharing evangelistic videos to someone at a distance. Vogue es una excelente aplicación para compartir videos a gente que está lejos. And it notifies you of when the person is watching the app and when they finish the film, so you can be there at the moment of impact. Y te notifica cuando la persona terminó de ver el video para que tú estés atento. Which is quite often the moment the Holy Spirit is actually working in their heart. Y muchas veces cuando termina de ver el video es el momento cuando el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. But what's more is it comes with our friendly Vogue bot that helps you by providing some conversation starters if you don't know what to say. Y lo mejor es que viene con el Vogue que te da, te ayuda, te guía y te da unos cómo iniciar conversaciones. One of the easiest ways to get Christians to start sharing their faith for the first time is with a digital day of outreach. Una de las formas más fáciles de ayudar a que otros cristianos se involucren en compartir a través de las redes sociales es hacer un día de evangelismo digital. We see a lot of these in the Philippines. Basically, a digital day of outreach is just an event where you get together a bunch of people to spend a few hours sharing evangelistic videos on Vogue or social media. Básicamente, y lo hace mucho en Filipinas, es un día de alcance digital donde reúnes a un grupo de personas que por unas 4 horas están compartiendo a través de Vogue y redes sociales videos evangelísticos. As their friends watch the videos, they start spiritual conversations with them. Y mientras sus amigos están viendo el video, empiezan una conversación espiritual con ellos. It's just a way of carving out time to do that thing that you always say, I'm going to have that conversation later. Es sencillamente una buena forma de separar un tiempo para tener esas conversaciones, de hacer eso que tú quizá en tu mente has dicho, sí, en algún día lo voy a hacer. We've seen God do amazing things at digital days of outreach. Y hemos visto a Dios hacer cosas increíbles en estos días de alcance digital. We've seen a lot of people share their faith for the first time ever. Hemos visto personas que durante ese día es cuando comparten su fe por primera vez. We've seen people brought to God who the person never even thought to talk to them about God before because they thought it was hopeless. Y hemos visto personas que han llegado a conocer a Cristo cuando el amigo de esa persona que llegó a conocer a Cristo ni siquiera había pensado que esa persona estuviera interesada en Dios. Participants leave a digital day of outreach with more confidence in sharing the gospel and more tools to do it with. Y entonces un día como este les ayuda a las personas a tener más seguridad y más confianza al compartir su fe. So in closing, most Christians understand the importance of sharing the gospel, but they don't do it because they don't know how and they're not comfortable doing it. La mayoría de los cristianos entienden la importancia de compartir su fe, pero no lo hacen porque no saben cómo o no se sienten seguros al hacerlo. For the Christians who you know personally, don't assume they know how to share their faith. Para los cristianos que tú conoces, no supongas que ellos ya saben cómo compartir su fe. Take it upon yourself to help them learn and get comfortable doing it. Ponte como tu tarea a ayudarlos a que aprendan cómo hasta que estén seguros. Just like Luke Skywalker, they need some training. Y así como Luke Skywalker también necesitan entrenamiento. And you need to be their Yoda. Necesita ser su Yoda. So I'm going to have a table conversation for you guys. First, are there any questions? Antes que nada, vamos a tener conversación en nuestras mesas, pero antes no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, cuando hay una persona interesada, ellos hacen la conversación de recibir a Cristo
a través de Facebook o de las redes sociales, o llaman por teléfono. ¿Cómo hacen eso? I think in that case, if possible, you want to bring it face to face, Si es, or over a phone call, something more personal. si es posible, lo que quieres intentar hacer es tener una conversación cara a cara o una llamada telefónica. That's always going to be better because it's more personal. Eso siempre va a ser mejor porque es más personal. I'm sure we can set something. Quizá después podamos ponerlo y preparar algo para que vean el funcionamiento. Las estadísticas del 98%, 60% de las estadísticas, ¿de dónde es la fuente? What's the source of the stats you share about the percentage of Christians? I got them from a number of sources, Crew being one of them, InterVarsity, and a few other ministries. Las obtuve de diferentes fuentes como Crew, InterVarsity, Barna. I'm not sure if that was one. no está seguro si esa fue una de las fuentes. ¿Algo más? Yeah. In the case of people on Facebook that likes to argue with you about faith, what do you recommend of that? ¿Qué recomiendas tú, por decir, en Facebook cuando realmente ya se convierte en una discusión o en una pelea o gente que le gusta solo discutir? ¿Qué recomiendas? I've never seen on Facebook an argument turn out for the better. Yo realmente en Facebook nunca he visto una discusión que lleve a algo bueno o positivo. I would say especially if they're trying to argue in public, I would make it private, send them a personal message, and see if you can turn an argument into more of a two-way, respectful conversation. En especial si están tratando de tener una discusión en público, yo lo que trataría es mandar un mensaje en privado y ver si en privado pueden tener una buena conversación entre los dos. Great, so at your tables, if everyone could just, I want you to think of some names of Christians you know who may not share their faith often. Entonces, en sus mesas, primero quiero que pienses en nombres de algunos amigos cristianos tuyos que quizá no sepan cómo compartir su fe. And if your name is on that list, that's okay too. Y si tu nombre está en esa lista, también está muy bien. And then once you have a list of names, I want you to write down what your potential strategy is for training that person. Y después que tengas esos nombres, escribe cuál va a ser tu estrategia para que tú puedas entrenar y capacitar a ellos. You can be using some of the tools I talked about or anything you can think of. Puede ser usando algunas de las herramientas de las que hablamos o cualquier otro recurso que tú sepas. But once you leave this conference, your job is to take those names and then start being their yoga. Pero cuando salgas de este congreso, aquí en el Instituto tienes la tarea de llevar esos nombres y que tú empieces a hacer su yoga.